La neurooftalmología es una parte de la medicina que es realizada durante una especialización que hacen los médicos internistas o los oftalmólogos para diagnosticar enfermedades en la vía visual, es decir, enfermedades que hacen que la persona no pueda ver en alguna parte de su sistema nervioso central, ya sea en los ojos, en la vía visual que conecta el ojo, que es como una cámara fotográfica a través de unos cables y llega hasta la corteza visual, que es como el computador central. Entonces, algunas veces hay enfermedades que ocurren en esa vía visual sin afectar específicamente al ojo. Entonces el paciente va al oftalmólogo y no le encuentran nada, y ni el médico ni el paciente ven. En esas situaciones en las cuales el oftalmólogo no encuentra la razón por la cual el paciente no está viendo, es cuando entra el neurooftalmólogo para tratar de determinar las causas que pudiesen estar ubicadas en la vía visual que se encuentra justo detrás de los ojos. La neurooftalmología trata básicamente dos tipos de enfermedades. Una que se encarga de, como comentaba anteriormente, lo que es la vía visual, es decir, de ver algunas partes, ya sea de la visión central o la visión periférica, y todo eso tiene un trayecto ya descrito hace muchísimos años en todo lo que se representa dentro del cerebro hasta los ojos. Entonces las personas que no ven y que no tienen una explicación oftalmológica deben acudir a un neurooftalmólogo. Y la otra cosa que hace el neurooftalmólogo es ubicar alteraciones que se encargan del movimiento ocular. Los ojos se mueven en equilibrio uno y otro a la vez por unos nervios que son los que llevan y coordinan ese movimiento. Hay personas que pueden tener enfermedades intracerebrales como infartos, procesos desmielinizantes, inflamatorios o tumores que afectan la vía y que crean incoordinación motora, es decir, los ojos no se mueven al unísono y el paciente suele afectarse por algo que se conoce como diplopia, que es visión doble, es decir, el paciente nos llega diciendo que está viendo doble, y en esas circunstancias usualmente somos nosotros los que tratamos de determinar cuáles son las causas y por supuesto el tratamiento. Nosotros consideramos que un neurooftalmólogo es un médico que entra luego de que los médicos oftalmólogos o los neurólogos no hayan encontrado la causa de la enfermedad. Si usted ha acudido a un oftalmólogo y no se encuentra la causa de su disminución visual, entonces muchas veces el neurooftalmólogo puede ayudar a tratar de escudriñar en la vía visual y encontrar las causas que pudiesen estar generando el problema. Asimismo, cuando un neurólogo se encuentra con un problema que de repente desde el punto de vista visual no logra explicar, nosotros podemos dar una segunda mano para tratar de llegar al diagnóstico y al tratamiento, y así trabajar todos en conjunto con un fin común, pues que es al final la mejoría de los síntomas del paciente.